One Piece es una historia con multitud de fortalezas. Entre ellas están la construcción de sus personajes y sus historias individuales, la construcción del mundo, los choques de acción y el sistema de habilidades, la exploración biológica y antropológica, los choques sociales y políticos, los dilemas psicológicos y filosóficos, así como la fluidez y la coherencia para unir todos estos conceptos en una trama firme y bella. En este video hablaremos sobre uno de los momentos que, en mi opinión, hacen a One Piece una grandiosa historia. El momento del que me gustaría hablar en este video se da en el capítulo 1124. Aquí nos encontramos con el final del conflicto de Egghead, donde los protagonistas chocaron contra los líderes del gobierno mundial más una flota de marinos. Entre estas fuerzas pudimos ver a Kizaru, que, en mi opinión, es uno de los personajes más complejos e interesantes de este manga. Kizaru ha estado luchando contra los piratas que llegaron a esta isla. Tristemente, también se vio obligado a luchar en contra de antiguos amigos que han decidido cambiar de bando. Entre ellos están Sentomaru y Vegapunk. Kizaru es alguien que entiende la necesidad del gobierno y de la marina en el mundo, pero en su largo recorrido ha tenido que ver muchos abusos de poder que los líderes de estas organizaciones han decidido hacer. Aún así, Kizaru ha tomado la decisión de que este tipo de males son inevitables y, al final de todo, la marina y el gobierno también hacen un gran bien al mundo, por lo que está dispuesto a sacrificar sus opiniones personales y sus posturas morales a cambio de alcanzar ese bien mayor, un bien que él en solitario no podría crear, por lo que acepta ser un engrane de esta maquinaria. Al menos, eso es lo que ha hecho hasta el momento. Sin embargo, en este capítulo específico, Kizaru fue doblado hasta el límite por sus superiores y por las circunstancias, y terminó ejecutando al que era uno de sus mejores amigos, Vegapunk. Estamos acostumbrados a ver a un Kizaru indiferente, despreocupado, burlón, feroz en sus ataques, pero discreto en sus filosofías personales. Sin embargo, en este momento podemos ver una de las escenas más impactantes de su desarrollo. Kizaru está completamente aplastado emocionalmente por los actos que acaba de realizar. Y, a pesar de que aceptó sacrificarse por ese bien común, esta vez no pudo evitar sacar su lado más personal y más humano. En la escena, Akainu contacta a Kizaru para pedir información sobre lo ocurrido en la isla, y como es común en Akainu, inmediatamente empieza a reprender a su aliado y a exigirle que debería ser alguien más responsable y más eficaz con sus labores. Akainu sigue una filosofía de justicia absoluta y espera que todos mantengan impecable dedicación a sus labores. Pero aquí es donde vimos la respuesta de Kizaru, que, aunque no es impactante en un sentido de acción, de aventura o de misterio, es increíble e impactante en el sentido emocional y psicológico. Kizaru interrumpe a Akainu y lo reta a que vaya él mismo a la isla si es que piensa que puede hacer un mejor trabajo. Además, Kizaru completamente silencia a Akainu con una ferocidad emocional que nunca le habíamos visto. Lo que Kizaru postula es que el sacrificio que acaba de hacer es tan grande que Akainu no tiene derecho a cuestionarlo. Básicamente, Kizaru acaba de vender su alma a cambio de ese bien mayor que se supone que la marina y el gobierno dan al mundo, y no aceptará que nadie menosprecie lo que ocurrió en esta isla, ni siquiera su superior. Para los que hemos seguido este manga durante años, ver cómo alguien no solo enfrenta a Akainu, sino que incluso lo calla y lo hace reconocer que cometió un error, es abrumador. De hecho, podemos ver que Akainu pide una disculpa a Kizaru por las injustas acusaciones. Creo que esto es algo que casi nadie se hubiera esperado del almirante de flota, quien es famoso por su terquedad, su ira, su autoridad totalitaria y su extremismo. Es entendible que la postura de los marinos como Kizaru parezca cobarde o malévola, ya que están ayudando a estos monstruos en la cima del gobierno mundial. Sin embargo, es necesario entender que las acciones de Kizaru son, a su propia forma, una muestra de gigantesca voluntad, al punto de que está dispuesto a sacrificar todo su ser por este camino que ve necesario para el mundo. Al final del día, nosotros sabemos que el gobierno ha ido demasiado lejos y las cosas necesitarán un cambio, pero debemos recordar que el gobierno también le ha traído mucho orden al mundo y sería ingenuo catalogar a Kizaru y a toda la marina como simples peones actuando sin pensar. Cuando Oda nos ha estado diciendo claramente que tanto Kizaru como los otros almirantes tienen profundos razonamientos psicológicos y filosóficos detrás, que más allá de si están en lo correcto o no, su ferocidad para vivirlos y defenderlos es admirable. Y en esto podemos incluir a Aokiji, Akainu, Fujitora, Aramaki
Garp, Sengoku, cada uno en sus diferentes caminos filosóficos, unos más criticables que otros, pero igual de implacables. Además de esto, me pareció excelente la forma de manejar la escena por parte de Oda. Al principio de la conversación entre Akainu y Kizaru, el almirante Borsalino empieza a hablar de forma tranquila y aparentemente casual, con su usual indiferencia, pero poco a poco va transformando su discurso en uno de ira y tristeza. El dibujo que hizo Oda del personaje en ese clímax emocional fue genial. Podemos percibir tanto esa profunda tristeza por los actos abominables que acaba de cometer, así como la tristeza por cómo está sacrificando su propia mente, también la furia por tener que haber llegado a esta situación, así como la furia contra Akainu por dudar de su compromiso como almirante. Como dije antes, es fácil ponerse en contra de la Marina por defender a un gobierno mundial como este, pero podemos ver que incluso Vegapunk ha dicho que él no se atrevería a decir que todo el gobierno son completos villanos, o que fue incorrecto que ellos quedaran en el poder tras la lucha con Joy Boy. La realidad es que Oda nos ha presentado mucha evidencia de que el gobierno y la marina son necesarias para el mundo de One Piece y que no pueden simplemente ser erradicadas por completo solo porque algunos individuos abusen de su poder, ya que esto crearía un caos peor que la situación actual. También tenemos casos como los de Garp, Sengoku y Kobe que, aunque están de acuerdo en que hay cosas incorrectas dentro de sus organizaciones y públicamente lo han dicho, al final del día no se puede desaparecer por completo a la marina, y deciden luchar desde adentro para mejorarla. Además de esa maestría visual que usó Oda en la escena, también me encantó la parte literaria de esta escena, es decir, los diálogos de Kizaru son excelentes, por lo menos en la traducción que yo leí hasta este momento. Por ejemplo, el momento que Kizaru hace la pregunta: ¿alguna vez has tenido que matar a tu mejor amigo? Además del obvio impacto psicológico que lleva esa pregunta, a mi parecer también se conecta con esa famosa frase que Kizaru le hacía a sus enemigos en combate, cuando les decía: ¿alguna vez has sido pateado a la velocidad de la luz? Esta simple pero bella conexión entre la forma de hablar de Kizaru de antes y ahora hace más convincente la idea de que estamos viendo a un personaje bien construido, con lógica entre su pasado y su presente. Como dije, esto podría variar dependiendo la traducción que se lea, pero por lo menos hasta ahora me pareció algo muy bueno. En general, todo este arco que vivió Kizaru en Egghead fue excelente. Le dio muchos más contrastes al personaje sin sentir que se contradecía con lo que habíamos visto antes de este personaje. Kizaru es un personaje trágico en muchas formas. Es alguien que combina la alegría, burla y sarcasmo que en muchas formas se simboliza con el animal del mono, el mismo que Oda le otorgó y que tiene en su apodo como almirante. En ese aspecto, Kizaru es parecido a otros personajes del manga que también representan monos, como Luffy y Garp, personajes alegres y despreocupados. Pero, al mismo tiempo, Kizaru tiene otro lado emocional, como una poderosa ferocidad, de la cual ya había hablado en un video de hace años. Una ferocidad discreta que lo hace aterrador. Y, ahora, también podemos entender mejor su rango filosófico, uno que decidió someter ante ese sistema que le da orden al mundo. Con este, Kizaru está llevando a cabo un consciente sacrificio de su humanidad, que, al mismo tiempo, le crea una profunda tristeza y remordimiento. Pero aún así, el almirante sigue de pie en su labor, sigue de pie en este infierno al que aceptó entrar. Pero este es solo uno de muchos momentos excelentes que podemos usar para entender mejor los ideales, temas y emociones que hay detrás de los personajes de este manga, y a su vez que podemos usar para entender de mejor forma la obra entera. Díganme ustedes, ¿qué piensan sobre este personaje y sobre este tema? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal para ver más videos como este, y si quieren apoyar a que este proyecto siga con vida, pueden hacer una donación en Patreon. Gracias por ver este video.